Hola, buenas tardes. Hoy les vengo a presentar qué es la computadora, para qué sirve y por qué es tan importante. Mi nombre es Daniel Clayton Vera, soy aprendiz de análisis y desarrollo de software y estoy haciendo un tecnólogo. Empecemos. ¿Qué es el computador? La computadora es una máquina específicamente diseñada para procesar información en código, una máquina electrónica automática que puede realizar operaciones simples y complejas. Una computadora de escritorio, llamada coloquialmente PC, está formada por varias piezas conectadas entre sí, si por medio de cables. Se puede decir también que la computadora es una máquina que obedece órdenes para efectuar cálculos y operaciones lógicas en poco tiempo. Partes del computador. El computador se compone de dos partes fundamentales que son el hardware, que es la parte física, y el software, que es la parte lógica. Básicamente una computadora consiste de dos partes, el hardware y el software. El hardware es un término genérico utilizado para designar a todos los elementos físicos que lo componen, es decir, gabinete, monitor, motherboard, memoria RAM y demás. Es tanto el software en todo aquello que le proporciona a la computadora las instrucciones necesarias para realizar una determinada función. Entre ellos se destacan el sistema operativo, juegos, controladores de dispositivos, programas de usuario y demás. ¿Qué es el hardware y qué es el software? El hardware es la palabra que se refiere a las partes físicas tangibles de un sistema informático, sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. El software es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora. Se considera que el software es el equipamiento lógico e intangible de un ordenador. Funciones básicas de la computadora. Una computadora realiza una serie de pasos en forma secuencial al momento de recibir una solicitud de usuario. El siguiente esquema muestra en un diagrama las funciones que ejecuta una computadora. El ciclo de procesamiento de información que realiza una computadora se puede resumir en las siguientes cuatro funciones básicas. Aceptar entradas. Una entrada es cualquier tipo de dato que introducimos a la computadora, como palabras y símbolos de un documento, números para realizar cálculos, instrucciones para realizar procesos, imágenes, sonidos, etc. Se utilizan diferentes dispositivos como el teclado, ratón, micrófono, para que la computadora reciba las entradas. Procesar datos consiste en manipular los datos de diferentes maneras para realizar cálculos, modificar palabras e imágenes, ordenar o alterar el orden de los datos. La computadora también utiliza un dispositivo que se llama unidad de procesamiento. Esta unidad contiene dos elementos principales: unidad central de procesamiento, que en inglés es Central Processing, CPU, memoria del sistema. Almacenar datos e información. La computadora debe almacenar datos para que estén disponibles durante el procesamiento. El lugar donde se almacenarán depende de cómo se utilicen los datos. Por ejemplo, en la memoria del sistema dentro de la unidad del procesamiento. La computadora guarda lo que está usando. Hay otro tipo de almacenamiento que este es más permanente, en donde se guarda lo que no se necesita para procesar en ese momento. Por ejemplo, disquetes, CD, disco duro. Producir salidas son resultados generados por las computadoras. Algunos ejemplos de resultados son los reportes, los documentos, las gráficas, imágenes, etcétera. Se utilizan dispositivos como el monitor, impresora y las bocinas. Probablemente la mayoría de las personas es cómo sabe se hará una pregunta, es cómo sabe una computadora lo que tiene que hacer. Existen dos elementos esenciales en las computadoras, los cuales ya lo dijimos anteriormente, que es el hardware y el software. Sin el software, lo único que podemos hacer con una computadora es encenderla y apagarla. El software es el conjunto de programas o series de instrucciones que le indican a la computadora cómo deben realizar las tareas específicas. Por ejemplo, cómo debe interactuar con el usuario, cómo debe procesar los datos, etc. En la siguiente tabla mostraremos los principales dispositivos que están agrupados de acuerdo a los cuatro componentes básicos del hardware, que son los dispositivos de entrada,
que son teclado y el ratón, unidad de sistema, que es unidad central de procesamiento, que es CPU, memoria del sistema, que es la memoria RAM, dispositivo de almacenamiento auxiliar, que es disco duro y CD o ROM disquete, dispositivos de salida, que es el monitor, impresora o bocina. Hay una que no está en esta tabla porque se puede colocar en una única, no se puede colocar en una única columna, ya que puede ser de entrada y a la vez de salida, que es la que se llama el modem. La pregunta que se hacen muchas personas, ¿por qué es importante la computadora en nuestra vida? La computadora es una herramienta esencial para el ser humano, la cual está siendo empleada en todos los campos laborales, así en los campos de ocio a diferentes niveles que jamás se hubiesen imaginado que lograrían llegar. Con el surgimiento de las computadoras se han creado nuevas formas de abordar las labores que antes tomaban mucho tiempo en realizarse. Se han cortado los presupuestos y la mano de obra en la elaboración de trabajos rutinarios en empresas. Se han creado nuevos métodos de comunicación, entre muchas cosas. Asimismo, también la computadora es una herramienta muy útil por la evolución del mundo y en la actualidad, ya que facilita a tener nuevas ideas y usar diferentes métodos que las personas no usan con continuidad. Entonces es algo útil y, por decirlo así, es una herramienta extra, la cual abarca muchísimas cosas y muchísima información. Ya para finalizar, esto sería todo de qué es el computador, su importancia y el funcionamiento.